Es 25 de febrero y hace un rato en Nueva York se votó un proyecto de resolución condenando la invasión rusa a Ucrania. Quiero decirle que se dieron 11 votos a favor, 3 abstenciones y 1 en contra. El propio presidente del Consejo de Seguridad, el embajador ruso, votó en contra y después vetó la resolución. Así lo anunció. 11 votes in favor, 1 vote against, 3 abstentions. México votó a favor y la argumentación que hizo Juan Ramón de la Fuente, nuestro embajador, fue la siguiente. Estamos ante la invasión de un país soberano por parte de otro, lo que representa una flagrante violación al artículo 2, párrafo 4 de la Carta de la ONU y constituye, además, una agresión en los términos de la resolución 3314 de la Asamblea General, adoptada por todos. Bueno, pues ahí lo tiene, tenemos este tema como el gran asunto del fin de semana. Quiero decirle que el presidente Biden se reunió con los líderes de la OTAN, dijo que las puertas están abiertas, habló con el presidente Zelensky y le ofreció apoyo a Ucrania, una Ucrania que sufre. El presidente dice que los ucranianos están dando efectivamente una lucha heroica para detener a los tanques rusos. El presidente estadounidense dejó abiertas las puertas de la OTAN, pero Putin se reserva el derecho de admisión y dice que si Finlandia y Suecia ingresan a la OTAN, habrá nuevamente problemas. Así es que tenemos el tema a todo lo que da. Le comento que en un momento más platicaremos con el embajador Tempel de Alemania para escuchar sus sensibilidades. Explosión en edificio contiguo a la embajada mexicana, reportó el canciller de la República. El presidente ordena que un avión militar vuele hacia Rumania para traer a los mexicanos que han logrado salir de Rumania. Muchos permanecen en Ucrania porque son ciudadanos con doble pasaporte y algunos de ellos sujetos a conscripción obligatoria. En otros temas, en México el PIB plano. Al finalizar el año, la economía simple y llanamente no se mueve. Le comento en otros temas que Gruma decide salir de Ucrania ante la situación que vive ese país. Además, hay una serie de represalias en el ámbito deportivo. Ya platicaremos del tema en contra de Rusia. En otros temas, López Betancourt, el doctor López Betancourt, dejó de fungir como presidente del Tribunal Universitario. Y le adelanto que el día de hoy platicaremos con el responsable económico en la OCDE del caso México y platicaremos también con el Premio Planeta, Carmen Mola, o la Santísima Trinidad de las Letras en Español, hoy nos acompañará. Seguimos con la información. Fíjese que me llegó el libro, lo leeré y por supuesto lo comentaremos, de Yuri Herrera, 10 planetas, uno de los escritores, una de las luminarias de las letras en lengua española, un gran escritor. Lo leeré y platicaremos, si nos permite una conversión, Yuri Herrera. Y hoy se dio a conocer en el INEGI los indicadores de bienestar autorreportado en población urbana. Esto es a enero del 2022 y es extraordinariamente interesante ver pues la ubicación que tenemos y las variaciones que hemos tenido respecto al año anterior. Y tengo que decir que pues salvo por los temas de seguridad, por la ciudad y un poquito por el país, somos rabiosamente felices. A ver, seguridad ciudadana la traemos en 5.6, o sea, el máximo es 10, como en la escuela, 10. O sea, la seguridad ciudadana está reprobada en el país y estuvo reprobada el año anterior. En la ciudad la teníamos en 7.6 y ahora la tenemos en 7.5, que es pues una buena calificación. Si uno lo dice es el 75%, pero en México tenemos que ser muy exigentes y pues la cultura del 8, 9 y 10 la tenemos muy marcada. Así es que la ciudad, igual que el país, no sale bien. El país se ubica en 7.3, pero póngase el cinturón. Cuando hablamos de satisfacción con la vida, estamos en 8.4. O sea, la vida nos ríe y canta. Los morlacos del otario, como dice el tango, los tiramos por ahí. 8.4. Relaciones personales, bueno, vivimos en el orgasmo permanente, o sea, 8.9, más felices que nosotros el abismo, y estábamos en 8.8, ¿eh? Hiciéramos
rabiosamente felices el año anterior, somos estrambóticamente felices. Vivienda, pues si ve las casas ahí un poco cuchas y a medio construir, nada que debilite el ánimo nacional. 8.8 también. Cualquiera diría, en fin, que ha habido una política de vivienda fantástica. Actividad o ocupación, no importa lo que diga la ENOE, por supuesto las encuestas de ingreso-gasto, la gente lo ve muy bien, 8.7. La secretaria del Trabajo estará feliz, dirá, oiga, pues ¿de qué se queja? Todo el mundo está feliz con su trabajo. Logros en la vida, bueno, 8.6, o sea, campeones del mundo en prácticamente todos los ámbitos, positivos ante el futuro. Esto me gusta mucho, ¿eh? Si el de los anteriores desconfío, o sea, vivienda, actividad, ocupación, digo, bueno, pues como que no se ve una política de vivienda así perfectamente uniforme, ¿no? Las grandes avenidas, todo esto que uno asocia a una política de vivienda maravillosa. En el caso de las perspectivas de futuro, me da gusto que veamos con enorme brillantez a dónde vamos. 8.6. El estado de salud, mal que nos digan los médicos, 8.5, estamos de maravilla. Nivel de vida, qué erosión del poder adquisitivo, ni inflación, ni qué 8/4, 8.85 en nivel de vida, 8.4, perdón, de 8.2 subió. El vecindario, maravilloso, está en 8. Y tiempo libre, estamos más contentos que el año anterior, subió de 7.8 a 8, así es que más felices que nosotros. El abismo, este es el bienestar autorreportado, por eso el presidente dice con razón, cuando le preguntan cómo está el país, dice pues feliz, feliz, feliz. Por lo menos eso decimos, que estamos de maravilla. Estos son los datos que hoy publicó el INEGI. Bueno, y seguimos, por supuesto, pendientes de lo que está ocurriendo en el teatro ucraniano. Vamos en estos momentos a enlazarnos con el embajador Tempel, el embajador de Alemania en México. Señor embajador, bienvenido. Muchísimas gracias, Leonardo. El día de ayer, entiendo, si no usted me corrige, conversaron, estuvo usted presente en la reunión con el canciller Ebrard. Le ruego que nos cuente cómo está viendo Alemania, efectivamente, el desafío que ahora plantea la invasión rusa a Ucrania. Embajador. Sí, bueno, fue un día muy triste, oscuro ayer, no solo para Ucrania, pero para Europa y para todo el mundo, ¿no? Porque es un asalto brutal, agresivo de la parte de la Federación Rusa. Es una violación sin precedentes de la Carta de las Naciones Unidas y es una violación del derecho internacional, de la integridad territorial y de la soberanía de Ucrania sin justificación. Y entonces tuvimos ayer esta reunión muy importante con el canciller Ebrard y yo personalmente estoy muy agradecido por la postura muy clara de México en la condenación enérgicamente de esta violación muy grave, muy flagrante del derecho internacional de la parte de la Federación Rusa. Yeah. Sí, efectivamente se dio y yo celebro que haya un diálogo en el más alto nivel entre socios estratégicos como lo somos la Unión Europea y México y Alemania y México en muchos sentidos. Embajador, para Alemania este es un tema tremendamente sensible por su papel en el mundo. Está el tema del gasoducto Nord Stream 2 que se ha hablado efectivamente mucho. ¿Cómo está viendo su gobierno el desafío y cuál es la valoración que comparte con el auditorio que nos escucha, embajador Tempel, y nos ve en todo el país? Sí, bueno, para nosotros, de hecho, es un tema muy sensible. Ya recordamos yo personalmente los días de Guerra Fría en Europa, la amenaza de la Unión Soviética. Y eso es lo que está pasando ahorita con este ataque, con este asalto brutal a Ucrania. Nosotros, Alemania, hemos trabajado desde el año 2014 en el formato llamado Normandie, conjunto con Francia, con Ucrania, con Rusia,
para mediar la situación, para observar los acuerdos de Minsk y para dar privilegio al diálogo político y y todavía esperamos que haya una salida política, pero por el momento lo que es más importante, muy importante, es el cese de fuego inmediatamente y el retiro de las tropas de Rusia del territorio ucraniano. Quiero añadir una observación más. Contamos mucho con México, porque México es un país importante, claramente, pero en este momento también es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahora están negociando una resolución de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, y entonces contamos con México. Y lo que es importante no es solo un asunto en Ucrania, en Europa. Eso concierne a todo el mundo, ¿no? Porque si las reglas, las normas internacionales, el derecho internacional no vale, ningún Estado en ninguna parte del mundo puede ser seguro por su existencia. Entonces es de verdad una cuestión de primer orden por el orden internacional. Tomamos nota, embajador Tempel, y le agradezco muchísimo el tiempo que haya estado esta noche con nosotros. Muchísimas gracias. El embajador Tempel es el embajador alemán en México, hoy para fortuna nuestra conversando con usted. Bueno, y seguimos con la información. El día de hoy, el INEGI dio a conocer dos datos muy relevantes desde el punto de vista económico. Uno es el Producto Interno Bruto al cuarto trimestre, al final del año anterior, y no creció. Se quedó igual, no mostró variación en términos reales. También dio a conocer el indicador global de actividad económica a diciembre también del 2021, y con cifras desestacionalizadas aumentó 0.8 a tasa anual. En las primarias se nos cayó 1.1, las secundarias avanzó 1.2 y las terciarias 0.7. Esos son los datos de hoy, pero tengo aquí un estudio muy completo del que hablábamos hace algunos días. Elaboró la OCDE sobre la situación de México, y usted sabe que la OCDE no solamente hace un diagnóstico, una investigación más profunda, sino que también hace recomendaciones al paciente, en este caso México. Yo le agradezco mucho al doctor Alberto González Pandiella, me enlazo con él hasta París, que hoy converse con nosotros. Doctor, bienvenido. Hola, muy buenos días a todos desde París. Bueno, pues pedirle por favor que nos cuente cuáles son los principales hallazgos, cómo encontraron a la economía mexicana. Sí, uno de los principales hallazgos del estudio es que vemos que México tiene un gran potencial para ser una economía de alto crecimiento y para también que sus habitantes tengan un alto nivel de vida. Pero lo que vemos es que ese potencial no se ha convertido en realidad por el momento. En el aspecto macroeconómico, después de la recesión de la pandemia, vemos como el motor del consumo se ha venido recuperando, el motor de las exportaciones también se ha recuperado, pero el reto pendiente que vemos para México es arrancar el motor de la inversión. Ya, el de la inversión, y también, bueno, está el tema de que recauda poco, ¿no? Sigue siendo una economía, es un mal histórico, recauda poco, pero la inversión llevamos unos 4 o 5 años sin que el asunto efectivamente mejore. La recuperación se ha venido dando, o se había venido dando más bien, y en los últimos tiempos se ha frenado, ¿no? En los últimos 2 trimestres, este último nos quedamos planos. ¿Cómo ven efectivamente la trayectoria de México? Y veo que anticipan un crecimiento de 2.3 para el año que corre. Doctor. Sí, como bien mencionas, vimos tasas de crecimiento relativamente elevadas en la primera mitad del año pasado, pero desafortunadamente la economía se debilitó en la segunda mitad del año. Y ahí hay elementos como hay disrupciones en las cadenas de comercio internacional, y eso golpea particularmente a economías abiertas como México. Y por otro lado, ha habido también nuevos brotes del virus, tanto en México como en países
importantes como Estados Unidos. Y seguimos viendo cierta debilidad en la parte inicial del 2022 y esperamos que sí que se vaya reafianzando la recuperación en la segunda mitad de este año y ahí está el 2,3% que es nuestro pronóstico actual. Y para el año próximo 2,6. Preguntarte, naturalmente, seguir con la vacunación es recomendable, salto del diagnóstico a las recomendaciones, y recomiendan también estar preparados para dar un mayor apoyo fiscal selectivo. México ha sido, pues francamente, prudente, por no decir avaro, con esto de los apoyos en el momento de la crisis. Pero dicen ustedes, si hubiese efectivamente una debilidad, si flaqueara la economía o la pandemia, es decir, si pasáramos de Omicron a Pi y nos pegara la pandemia, habría que estar preparados para eso. Alberto. Sí, en efecto. Ahí me gustaría recalcar, el último presupuesto vimos, hay algunos elementos positivos, como puede ser que se aumentó la inversión pública, se rompió una tendencia decreciente de que venía hace mucho tiempo y se aumentó ligeramente, pero se ha aumentado hasta el 3,1% y se han reforzado también el gasto social. Entonces, vemos como que sería bueno mantener esos esfuerzos hacia adelante, y la manera de hacerlo, dado que y respetar, digamos, o mantener ese compromiso con la sostenibilidad fiscal que México ha manteniendo a lo largo de los años, es tratar de reforzar los ingresos tributarios. Dentro de la OCDE, México es el país en el que los impuestos como proporción del PIB es más bajo. Entonces, vemos que hay espacio para hacer eso sin necesidad de subir los tipos impositivos. Hay espacio para reducir algunas exenciones y también hay algunos impuestos que, cuando comparamos lo que México recauda con lo que recauda otros países, vemos que México recauda relativamente poco. Entonces hay potencial para utilizar un poquito mejor esos impuestos, y ahí el ejemplo más claro es el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, el previa. Ya, sí, que es muy bajo en México respecto al PIB. Preguntarte, el tema de la inversión pública, ¿contempla el apoyo que veo que ha subido en los últimos tiempos a Petróleos Mexicanos, a las empresas paraestatales energéticas, Alberto? Sí, ahí vemos como hay espacio, digamos, para fortalecer la inversión y también, digamos, para hacer que esa inversión de alguna manera contribuya a cumplir, digamos, con los objetivos de reducción de las emisiones que México tiene. México, como todos los países de la OCDE, eso no es una cuestión solo de México, va a requerir esfuerzos adicionales para cumplir con los objetivos de recorte de las emisiones. Y a la vez estamos viendo cómo ha habido un cambio en la manera en la que se está dando apoyo a Pemex, de alguna manera para intentar potenciar su capacidad de inversión. Y ahí entonces es donde se ve una oportunidad para que esa capacidad de inversión se dirija hacia, de alguna manera, hacer que su impacto medioambiental sea menor. Una de las recomendaciones es naturalmente seguir apostando a este tema de crecimiento verde, creo que lo llaman en la OCDE. En fin, esta idea de ser mucho más amigable con el medio ambiente y desplegar políticas que al mismo tiempo que te generan prosperidad y oportunidades sean pues más compatibles con el medio ambiente, Alberto. En efecto, y México, dentro de las economías emergentes, fue un país pionero en ese terreno. Y creemos que ese grado de ambición se debe mantener. Y como decía al principio, es un tema que no es solo para México, es todas las economías de la OCDE van a tener que incrementar sus esfuerzos en esta área para cumplir con los objetivos de reducción de las emisiones. Oye, entonces, bueno, nos decías el tema fiscal, hay espacio sin mover o sin hacer una reforma demasiado agresiva en lo fiscal. En materia de inversión pública, entonces, Pemex está comiendo hasta el 1% del PIB y ustedes recomiendan que mejore su gobierno corporativo, Alberto. Sí, en efecto, esa es una de las recomendaciones, que mejore el gobierno corporativo y también en esas nuevas inversiones que se dirijan, digamos, hacia aquellas
actividades que tengan un impacto medioambiental menos marcado. Como bien dices, la inversión pública se está recuperando. Estamos todavía en niveles relativamente bajos, 3,1%. Entonces, yo creo que es también importante que todo el esfuerzo que se haga por incrementar la inversión pública, digamos que se haga todo lo posible para que los pesos que se inviertan, digamos, den el mayor beneficio posible. En ese sentido, a hacer ejercicios de coste-beneficio que sean transparentes y que sean sólidos. Eso ayudará a darle o sacarle el mayor partido a esos pesos que se inviertan en... No gastar por gastar. Oye, decías que el consumo ha subido, mucha gente dice en México, se ha convertido en una especie como de explicación general de passepartout, que es, digamos, en gran medida motivado por las remesas, que superaron los 50,000 millones, pero la inversión privada la tenemos de capa caída, literalmente. Ese tema, ¿cómo lo ven y qué recomiendan? Sí, ese es uno de los grandes retos y quizá una de las grandes preocupaciones para México, porque por una parte eso afecta al corto plazo, sin inversión, pues lógicamente la recuperación va a ser más débil, pero también afecta a la capacidad de crecer en el medio y en el largo plazo. Y por eso vemos como uno de los grandes retos arrancar ese motor. Y ahí hay varios elementos que, por un lado, está que ha habido incertidumbre regulatoria en algunos sectores, lo cual no es favorable para la inversión. Y hay también, digamos, algún espacio para mejorar algunas regulaciones, sobre todo a nivel estatal y municipal. México ha venido mejorando sus regulaciones empresariales a nivel federal, pero hay todavía espacio para hacer lo mismo a nivel de Estado. Y luego también un reto importante para México es el acceso al crédito para las pymes, el acceso a los servicios financieros. Ahí México también, las pymes en México tienen más dificultad para acceder al crédito, o el crédito es más caro, y entonces hay una agenda de trabajo ahí también importante para facilitar que empresas, más pymes puedan acceder al crédito y puedan invertir y puedan crecer más. Sí, la penetración sigue siendo muy baja. Hoy daba a conocer también el INEGI la composición del PIB, y la verdad es que servicios financieros, todo México podría mejorar, pero ahora traemos el fantasma, perdón, que deje inversión y regrese a un asunto también del marco general. La inflación está asustando. Esta semana salió el dato, andamos por 7%, y bueno, pues yo supongo que con la guerra, que tiene implicaciones en el precio del petróleo, hoy teníamos la mezcla mexicana, digamos, tocando los $95, y ahí traes el fantasma de la inflación. Ese frente, ¿cómo lo ves? Y en todo caso, ¿qué recomiendan? Hace unos días el Banco Central le dio una subidita a las tasas. Lo que la gente se pregunta es cuánto puede subir al crédito, al mismo tiempo que recomiendas que atienda, como decías hace un momento, a las pymes. Alberto. Sí, ese es otro de los retos fundamentales para México en el corto plazo, es atajar la inflación. Ahí vemos cómo el Banco Central se movió tempranamente para intentar atajar esos incrementos en los precios. La gran preocupación, digamos, es que la parte de la inflación, lo que los economistas llamamos la inflación subyacente, está muy elevada. Las últimas cifras están por encima del 6%, todavía en tendencia creciente, y entonces todavía creemos que la inflación va a seguir aumentando durante algún tiempo, y creemos que el Banco Central apropiadamente va a tener que seguir incrementando las tasas de interés. Yeah. Oye, pero pues no sabemos hasta dónde, ¿no? Y también dependemos en gran medida de los grandes bancos, ¿no? La Reserva Federal, o qué digan los europeos. Supongo que México no puede, digamos, manejarse de manera libre, digamos, con un horizonte indefinido, Alberto. No, ahí también... digamos que en México el entorno inflacionario es particularmente complejo para las economías emergentes, porque, digamos, tienen los factores domésticos, tienen los factores que vienen de fuera, como aquellos relativos a problemas que ha habido en los suministros internacionales de algunos productos que han incrementado el precio, se han incrementado también los costes de transporte. Y digamos que un elemento adicional que va a venir en los próximos meses y que va a también hacer que el entorno de política monetaria sea más retador es que la Fed se espera que vaya a empezar a moverse, a incrementar los tipos de interés, y entonces para México, como otras economías emergentes, va a ser necesario de alguna manera acompasarse a esos incrementos en la toma de sus decisiones.
Porque el dólar trae como 7% también de inflación y en la zona euro no recuerdo el dato, pero bueno, el entorno es ciertamente pues con muchas presiones y como decía la guerra, no sabemos qué vaya a ocurrir, pero probablemente impacte también en ese frente. Oíamos lo que decía el FMI, las preocupaciones que han exteriorizado. Pero déjame regresar a México. Este país no sale pues de la trampa del crecimiento bajo, 2.3, 2.4, pero bueno, ese es nuestro destino. ¿Qué recomiendan en el plano de hacer este país un poquito menos desigual, Alberto? Sí, ahí quizá dos aspectos que destacamos en este informe que vienen un poco también marcados por el efecto de la pandemia. Entonces, dos aspectos en los que creemos que es importante recalcar es, por un lado, las escuelas estuvieron cerradas durante mucho tiempo en México y México ya tenía muchas desigualdades educativas y en ese aspecto ese cierre va a acrecentar de alguna manera esas desigualdades. Entonces creemos que es un área prioritaria intentar atajar esas desigualdades y ahí vemos cómo hay espacio, digamos, quizá para reajustar la composición del gasto en educación y que haya más gasto en las etapas tempranas. Lo que digamos que la experiencia de otros países es si se afianza el gasto en las etapas tempranas educativas, se reducen las desigualdades. Y por otro lado, también está la cuestión de la participación laboral de la mujer, que también fue particularmente impactada por el cierre de escuelas, por los sectores que se vieron afectados por la pandemia. Y ahí el énfasis creemos que debería estar en reforzar el sistema de guarderías. Claro. Oye, traemos también una informalidad cercana al 60%. Los mexicanos, según datos de la OCDE, si no recuerdo mal y si no tú me corriges, somos los que más horas trabajamos de toda la OCDE, somos muchos y además tenemos pocas vacaciones. Sin embargo, digamos, esto no se refleja en un resultado eficiente. La productividad sigue siendo uno de los temas que este país tiene pues enganchados desde hace 4 décadas probablemente. Nos seguimos arrastrando ese asunto. ¿Qué recomendaciones nos da la OCDE en ese frente? Sí, ahí la dificultad de México también es que hay una gran proporción de trabajadores que trabajan en pequeñas empresas, muchas de ellas informales. Ya esas empresas tienden a ser menos productivas que las empresas un poquito más grandes. Entonces, hay una estrategia para intentar mover una gran proporción de esas empresas hacia la formalidad sería importante. Se ha lanzado un nuevo régimen tributario para facilitar que las empresas cumplan con sus obligaciones tributarias de una manera más simple. Eso puede... Ha sido más publicitado que eficaz, pero bueno, sigue, por favor. Sí. Pero vemos más espacio para hacer cosas, sobre todo en el aspecto del coste de registrar y formalizar una empresa, que en algunos estados es aún muy elevado. Y facilitar que digamos, más empresas se vayan al sector formal sería un buen elemento para intentar darle más productividad al sector empresarial en México. Oye, si yo fuese el paciente y tú el doctor, que claramente tú eres el doctor, pero yo no soy el paciente en México, es mejore sus políticas para que la inversión fluya más, productividad, mejórela y vea el tema de la desigualdad. Para ello tiene que revisar sus ingresos públicos porque finalmente sigue siendo, a pesar de todo, un país que recauda, no sé si poco o mal, pero finalmente está por debajo de las capacidades tributarias que debería tener. ¿Con eso me voy de la consulta o me recomendaría el doctor algo más? Yo creo que es un buen resumen y es más fácil decirlo que avanzar. Son retos importantes. Lo creo. Me parece un muy buen resumen del estudio. Doctor, pues muchas gracias. Me da usted la receta, por supuesto. Y, bueno, aquí está la receta, de hecho, el informe. Échale usted un vistazo, vale muchísimo la pena. Además de pues todo lo que hemos conversado, están los gráficos, están las proyecciones al siguiente. Vale mucho la pena revisar este informe de la OCDE. Alberto, muchas gracias por el enlace. Que tengas un estupendo día. Buen fin de semana. Un gran gusto. Muchas gracias.
Saludos. Alberto González Pandiella, economista de la OCDE, hoy desde París en Enlace, conversando sobre este tema, la situación económica del país. Información, usted sabe que el premio Planeta es el premio mejor dotado económicamente. Literariamente da sorpresas. De pronto tienes a efectivamente, Eduardo Mendoza, que glorifica el premio, y de pronto salen ahí algunos tostones de los que mejor ni hablar. Esta última entrega dio efectivamente a La Bestia, una novela espectacular, una novela trepidante. Efectivamente, pues el galardón, y cuando pedimos una entrevista con Carmen Mola, hete aquí que me encuentro con que son 3 caballeros, lo cual fue toda una sorpresa para mí. Carmen Mola son Jorge Díaz. Jorge, bienvenido. Hola, ¿qué hay? Muchas gracias. Agustín Martínez. Agustín, bienvenido. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Y Antonio Merecero. Antonio, bienvenido. Hola, Leonardo, un placer. Bueno, pues vaya sorpresa que nos hemos llevado, por lo menos los lectores aquí en México. Carmen Mola, pero bueno, sois la santísima trinidad de las letras en español. Dice, déjame empezar por ahí, Jorge, que en una cena 2 son multitud. Yo me imagino que 3 escribiendo una novela a 6 manos, es todo un arte. Cuéntanos cómo fue la experiencia. La experiencia, bueno, es nuestra 4ª novela ya, la 4ª novela que escribimos. Habíamos escrito una trilogía y la del Planeta es la 4ª. Bueno, pues habíamos trabajado antes de guionistas, tenemos esa costumbre de trabajar en equipos y nos llevamos muy bien los 3, somos además de guionistas y de escritores, somos sobre todo amigos que nos juntamos para empezar una aventura de autoría colectiva. Y bueno, pues esas veces que las aventuras salen bien. ¿Y cómo es? Pues abandonar el ego, discutir mucho, llegar a las manos y a la violencia muy de vez en cuando y pensar sobre todo en qué es lo mejor para la novela y no lo mejor para nuestro ego, ¿no? Admitir que quizá la idea de los demás sea mejor que la tuya, a veces. Ya. Oye, pero ¿cómo se reparte, digamos, la división del trabajo, cómo se organiza, Antonio? Bueno, lo hacemos juntos por lo que yo creo que es lo más importante, que es la elección de la historia, de los personajes, del tema que queremos explorar y la trama, hasta componer lo que en guión llamamos una escaleta, que es el mapa exhaustivo de lo que va a pasar en cada capítulo. Todo eso lo hacemos entre los 3 y después llega un momento en que ya tenemos que trocear esa escaleta y cada uno hace una parte que va a ser reescrita por todos en un proceso bastante diabólico de reescrituras. Yo escribo a lo mejor 100 páginas, se las paso a Agustín, y Agustín las reescribe, se las pasa a Jorge y así sucesivamente con cada bloque. Y de forma milagrosa va surgiendo un estilo uniforme que es el estilo Carmen Mola. Y que mola, y mola mucho. Oye, ¿cómo funciona efectivamente, Agustín, esto de la creación de los personajes? ¿Ya los tienen todos concebidos antes o van naciendo a lo largo de la propia escritura? Por cierto, invitamos al padre Braulio, a Fray Braulio, pero nos escribió su secretario, un tal Aguirre, me dice que está un poquito ocupado y no puede estar con nosotros. Pero, ¿cómo funciona esto? No, una lástima no tener al padre Braulio aquí con nosotros. Bueno, lo que contaba Antonio, lo que nosotros trabajamos mucho es el previo antes de la escritura. Es decir, nos juntamos durante 1 mes o 2 meses en reuniones y en esas reuniones no solo hablamos de la trama que va a vertebrar toda la historia, hablamos del ambiente y hablamos muchísimo de los personajes, porque al final los 3 escribimos por nuestra cuenta al personaje y tenemos que tener los 3 en la cabeza al mismo personaje, ¿no? Tenemos que ser capaces de poder escribir los 3 al mismo personaje. Entonces ahí, es verdad que nosotros somos escritores de mapa, esto que a veces se diferencia entre escritor de brújula, que va como buscando el sentido de la historia conforme avanza, y el escritor de mapa, que la tiene diseñada antes de ponerse propiamente a la escritura. Nosotros somos de mapa. Y es verdad que también que nuestro trabajo como guionistas, nosotros hemos sido guionistas de televisión, y en una televisión... En una serie, pues a lo mejor un guionista escribe el capítulo 1 y otro escribe el capítulo 5. El personaje sigue siendo el mismo, porque su arco dramático está trabajado por delante, sabemos cómo es, cómo va a evolucionar, qué le va a pasar, y así podemos repartirnos, digamos, el trabajo y sentir los 3, que somos dueños de la novela. Esta va para serie, ¿no? Y yo supongo que Ana de Castelar será en algún momento, la sugiero, la señora Ugarte, ¿no? Que lo podría hacer muy bien. Entonces me la imaginaba perfectamente, Antonio. Sí, podría ser Adriana Ugarte, que ya la tuve yo. Mira cómo sonríe.
Sí, sí, también le escribí a la de Castelar, pero no he recibido respuesta. Pero bueno, algún día me dará alguna entrevista, espero. Pues en la Ugarte sería una estupenda Ana Castelar. Bueno, nosotros no nos preocupamos ahora de eso, de la adaptación. Si surge, pues surgirá y ya se vería si nos encargaríamos nosotros de esa adaptación o la delegaríamos en otros guionistas. Nosotros nos hemos preocupado de la novela, de que funcione en todos los resortes que tiene que funcionar, que sea interesante, que sea original, que sea trepidante, que tenga sentido. Eso no es tan sencillo y basta con ocuparnos de eso. Ya la adaptación, ya veremos lo que pasa, es otro formato. Lo que pasa es que cada quien se va imaginando a su Braulio. Me gusta mucho porque es una apología, Jorge, del periodismo, finalmente es una reivindicación también de la tarea del periodismo, pero todo esto efectivamente será, es trepidante, es agradable. Es Madrid en el 1834, pero nos recuerda tanto el Madrid o el México, si le cambiamos COVID por cólera, nos permite un presentismo muy sugerente. Supongo que cuando se escribe literatura se está buscando también, Jorge, un diálogo entre los dos tiempos, ¿no? Sí, cuando escribes una novela ambientada en otra época, tampoco creemos que sea una novela histórica porque le hemos dado más importancia casi al thriller que a la novela histórica, aunque hemos procurado que la ambientación fuera completamente fiel. Pero cuando uno es una ambientación casi galdosiana, ¿no? Es decir, bueno, hemos leído los mucho frailes, Zumalacárregui y todo eso. Sí siente uno un ambiente, digamos, el aliento de Don Benito. Sí, hemos leído mucho Galdós, mucho Mesoneros Romanos, mucho Larra, Mariano José de Larra para escribirlo. Y bueno, buscábamos lo que te quería decir antes, perdón, era que cuando estás escribiendo una novela en otra época, realmente lo que buscas es ambientar tu novela en otra época, pero estar haciendo referencias continuas a la actualidad. Y resulta que durante todo el periodo de documentación nos fue sorprendiendo la cantidad de cosas que había que se asemejaban mucho con la actualidad, con el COVID y el cólera, la cerca de Madrid con la prohibición de llegada de inmigrantes a Europa, las guerras carlistas, con la intransigencia política que hay ahora mismo, los rumores que habían en Madrid, en el mentidero de la Villa, con las fake news actuales que hay en Internet. Y realmente, sin procurarlo, nos fuimos encontrando con un montón de cosas que decían, no, si es que estoy hablando de lo que pasó antes de ayer. Pero no, hablábamos de hace 170 años. Oye, Agustín, yo no sé si la policía política, esta que llaman ahora de la corrección política, cae también sobre quien escribe literatura, pero cuando uno termina de leer La Bestia, que por cierto he de decir, La Bestia, o la primera bestia, se llama Marcial, que aquí tiene unos ecos casi legionarios. Supongo que nada es casualidad en esta novela, pero la policía política, cuando uno escribe literatura, también tiene que estar pensando en decir, a ver, no vayan a decir que estoy dejando en mejor sitio a los carlistas de lo que la historia tradicional los ha dejado. Agustín. Bueno, yo creo que no hay que tener eso en la cabeza. Es decir, uno se lanza a escribir una historia y no tiene que estar pendiente del qué opinarán desde el punto de vista político. Es decir, nosotros, como Carmen Mola, no somos un ente político, ni mucho menos, somos escritores y contamos una historia. Y cuando uno cuenta una historia, tiene que adentrarse en todos los personajes, les tengan más o menos cariño, ¿no? Y entras en los carlistas, igual que entras en la mente de un asesino o entras en otros personajes dentro de la historia. Personalmente creo que es un error, que sería un error escribir pensando o atenazado por el miedo de a ver qué es lo que opina la sociedad, o más que la sociedad, determinados puntos de vista políticos sobre tu historia. Creo que la ficción es ficción y debe ser entendida como tal, no como un documento histórico en el que adopta una postura ideológica sobre el pasado, ¿no? Y creo que La Bestia no lo hace. De hecho, La Bestia, si algo está por encima de todo eso, es el retrato humano de los personajes que atraviesa, bueno, todas las corrientes políticas, de un lado y de otro. Alguno de ustedes es de Alicante, veía otro de Lorca y otro madrileño, además del elogio al periodismo que tanto se aprecia en estos tiempos, también es un canto un Madrid que renace de mil maneras. Antonio.
Sí, Madrid se ha convertido en la ciudad, en el escenario de nuestras novelas. Madrileño de nacimiento solo soy yo, pero tanto Agustín como Jorge lo son de adopción, porque Madrid es una ciudad que acoge a todo el que llega y ellos se sienten casi tan madrileños o más que yo. Y es verdad que nos ha salido un retrato de un Madrid muy interesante, que era muy convulso, un poco tenebroso, que tenía una pata todavía en la edad antigua, tanto en la cuestión urbanística, de que no había aceras, de cómo se canalizaban las aguas fecales, que era un desastre en algunos barrios, que no existía todavía la policía, estaba empezando a existir, también estábamos asistiendo al inicio del periodismo, era como una ciudad todavía a medio hacer, un país en realidad a medio hacer, y eso es casi como un territorio sin ley, ¿no? Como un Deadwood, si lo lleváramos al mundo audiovisual, y nos interesaba mucho ese instante. A punto de perder sus privilegios el clero, faltaba un año para la desamortización de Mendizábal, que le quita al clero todas sus propiedades. Era un Madrid en un momento de cambio precioso, y es una ciudad sometida a una guerra carlista, a una epidemia de cólera, a un hastío popular que lleva al pueblo a levantarse en ira contra el clero y matar a 80 frailes en un día infausto del verano del 34, pero toda esa ciudad, efectivamente, queremos contar que va encontrando sus asideros, sus momentos de generosidad entre sus ciudadanos para renacer y reinventarse otra vez. Es un homenaje, en cierto modo, a Madrid, sí. Yeah. Oye, cuando uno, por supuesto para nosotros es muy sugerente, además Madrid 1834, en México cuando se piensa en el Madrid de esa época se sigue pensando en la gran potencia imperial, ¿no? Es decir, México se independiza en el 21 y queda la idea que había así una especie de gran coloso de madrileño, y la verdad es que, bueno, pues la realidad es como ustedes la van contando, pero es muy interesante pensar en los desafíos que tenían en aquella época los madrileños de convivencia y todo este tema de la epidemia. Pero preguntarte, Jorge, la ambientación lingüística es un gran desafío. Pensaba en Galdós y él, pues por supuesto, es un maestro en replicar el habla popular de aquella época. Es un gran desafío cuando uno escribe novelas del siglo XXI sobre lo que ocurría en el 1834. Bueno, la ambientación lingüística. En el lenguaje tampoco nos hemos querido centrar tanto. Sí que es verdad que hay una cosa, cuando nosotros hemos escrito novelas ambientadas en la actualidad, no hay que explicar nada porque ya la gente lo conoce. Y sin embargo, cuando te vas a 1834, hay muchas cosas que la gente no conoce y entonces hay que explicar, y por eso hay que detenerse más, por ejemplo, en las descripciones. ¿Por qué? Porque hay que decir, no, es que Madrid en aquella época era así. Esta idea que me dices de esa imagen de Madrid desde fuera, como una gran metrópoli, que en realidad no era. Sí. Pero me llama mucho la atención que cuando hablamos con lectores sudamericanos o latinoamericanos, hispanoamericanos, porque vosotros sois del norte, ¿no? Pero que cuando hablamos, nosotros hemos hecho algo muy local y sin embargo ellos o vosotros lo veis como algo universal, porque estáis pensando en que a lo mejor Ciudad de México se parecía mucho, que Buenos Aires se parecía mucho, que Bogotá se parecía mucho, que eran ciudades a medio hacer. Y a mí me sorprende el darme cuenta de que por mucho que no lo queramos, mucha de nuestra historia es común a todos, y que vosotros os veis reflejados en las cosas buenas y en las malas, y que nosotros tenemos mucho que aprender de todo lo que hacíais. Y nada, y España pues en el 21 estaba perdiendo el imperio y en el 34 ya no quedaba nada. O sea, era un lugar, pues como decía Antonio, a caballo entre el pasado y el futuro, pero todavía bastante anclado en el pasado, todavía con una sociedad muy por desarrollar, y bueno, pues ese momento hemos querido reflejar, porque cuando uno busca historias para escribir busca siempre el conflicto, y el conflicto está en la crisis y en el momento de cambio, ¿no? Entonces, bueno, y el lenguaje, pues sí, hemos querido que no fuera, pues eso, no pueden decir vale, ni pueden decir que las cosas molan. Como Carmen. Como Carmen, que mola mucho, ¿no? Bueno, ciertamente hay un desafío para hacer verosímil la novela, ¿no? Hace poco vi una serie de televisión en donde Sor Juana Inés de la Cruz decía que es controversial algo. Le decía, Sor Juana también hablaba Spanglish, por favor. Digo, tiene que ser verosímil todo. Pero preguntarte, Agustín, es gratísimo aprender historia a partir de las novelas, ¿no?
quizás sea, digo, más que leerte una historia del 19, a partir de la novela La Bestia, que recomiendo ampliamente a nuestro auditorio, uno aprende mucho historia o se hacen muchas preguntas sobre también la forma en que se ha desarrollado la historia en Madrid, pero puede uno pensar en cualquier otra ciudad. Agustín. Sí, o sea, a mí como lector, o sea, por un lado, como escritor, creo que hemos aprendido mucho porque cuando te sumerges en una época concreta empiezas a documentarte y a leer. O sea, hay que trabajar mucho, ¿no? Claro, tienes que ser capaz de visualizar ese Madrid de 1834 a través de mapas, de cosas que vas leyendo y cómo era la vida de la gente. Y a mí como lector, lo que decía, la novela histórica me gusta mucho porque no es la clase de historia en la que hay una sucesión de acontecimientos, datos y personajes históricos, sino que tienes esa sensación de poder viajar en el tiempo y vivir cómo se vivía en 1834 y entender, y sobre todo darte cuenta de eso, de que esa supuesta lejanía en el tiempo no es tan grande a nivel personal, a nivel humano, nosotros con los madrileños de 1834 o con cualquier otra novela histórica, ¿no? Y entonces, claro que se aprende, creo que se aprende y que te permite tener una perspectiva nueva y diferente sobre la sociedad y entender el presente también, esta cosa que hablábamos antes, de cómo el pasado funciona como espejo del presente, ¿no? Pues de repente viajar al pasado, entender cómo era ese Madrid, sirve para entender cómo es Madrid ahora o cómo son la mayoría de las sociedades occidentales hoy en día. Yeah. Oye, interesantísimo todo esto de los carbonarios, los personajes, el hoy es absolutamente entrañable y yo supongo que Carmen Mola, Antonio, seguirá trabajando. A menos sí, lo contrario. Carmen Mola sigue trabajando. Nosotros, mientras lo pasemos bien haciendo nuestro trabajo, que es nuestra vocación también, y sigamos siendo amigos y nos llevemos bien, pues vamos a seguir sacando novelas de Carmen Mola. En otoño sale otra de la trilogía de Elena Blanco, que por tanto va a pasar a ser una tetralogía que se va a llamar Las Madres y saldrá con Alfaguara este otoño. Y luego habrá más aventuras también de Carmen Mola, nuevos desafíos. Elena Blanco, pues las leeré porque yo he leído solamente La Bestia y lo que puedo hacer, además de agradecer estos minutos de conversación, es que hayan escrito este libro, que es fantástico. Por supuesto, recomiendo a nuestros lectores. Es una de estas lecturas gratísimas que te van dejando esta sensación de que al mismo tiempo que te diviertes, aprendes o por lo menos descubres, entiendes muchas cosas y que la historia hay muchas cosas que explican el presente. De tal manera, caballeros, que pues muy agradecido. Jorge. Gracias. Agustín. Ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias, un placer la charla. Antonio, un abrazo a los tres y larga vida efectivamente a Carmen Mola. Mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta otra. Bueno, y con esto llegamos al final. Agradezco mucho su compañía. Yo soy Leonardo Curcio. A nombre de todo el equipo le agradezco mucho, por supuesto, su sintonía cotidiana. Cuídese y sea rabiosamente feliz.